Buenos días. El año pasado en Santander di también ponencia, por eso este año se llama El arte de la ciberguerra 2, porque el año pasado fue la primera parte de lo que sería la presentación, ¿vale? El año pasado se centró más en los agentes de la amenaza y este año se va más a centrar en el comportamiento en sí de la amenaza. Bueno, aquí tenemos el escudo de la unidad en la que estoy encuadrado, el Mando Conjunto Ciberdefensa. A día de hoy todo está interconectado. Como comentaba antes el compañero de policía, es difícil pensar en algo que no esté conectado a Internet o a redes propietarias, en este caso militares, ¿vale? Que tenemos aquí el grafo montado y podemos observar, a ver si se ve el punto, bueno, tenemos comunicación satélite, tenemos comunicaciones de órbita más baja para hacer relay como son los drones, redes, el soldado digital para el soldado del futuro. Todo está interconectado en lo que se conoce militarmente como la Global Information Grid y todos esos datos fluyen. Evidentemente, todos esos datos, igual que fluyen, pueden ser interceptados, interferidos o modificados, ¿vale? Desde un punto de vista de protección del ciudadano, tenemos las Smart Cities, ¿vale? Tenemos desde los Smart Meters, de contadores electrónicos, los suministros de gasolina y de los contadores eléctricos, el contador del agua, todo está conectado a Internet para que los proveedores de servicios puedan llevar un control más eficiente y no tener que mandar al hombre a mirar el contador o gestionar de forma más eficiente el servicio o gestionar la luminaria de una zona de la ciudad. Todo eso que está interconectado, como las cámaras de vídeo, que comentaba también antes el compañero de policía, semáforos, todo lo que está en red, igual que puede ser accedido por el legítimo propietario, puede ser también accedido por terceros. Aunque necesite acceder a la red, se va a buscar la forma de cómo acceder a ello, ¿vale? Como os decía, el año pasado me centré más en la parte de los agentes de la amenaza y este año me centro y la motivación que pueden tener en hacerte un ataque, pero este año nos vamos a centrar más en la explotación de las vulnerabilidades. Así que el triángulo de la amenaza, pues en este caso nos vamos a centrar en el vértice superior. Tenemos distintos tipos de agentes, como comentábamos el año pasado, una pequeña introducción, desde criminales, como comentaba el compañero de policía, que es lo que más se pueden dedicar ellos. A nosotros personalmente nos preocupan un poco menos, pero sí se centra más nuestra actividad sobre hacktivistas o naciones extranjeras o empleados descontentos. Todavía tampoco conozco empleados contentos, pero siempre se les pone como ejemplo a los empleados descontentos como posibles agentes de la amenaza. Los competidores, que están allá a la mitad, evidentemente, cuando estamos hablando de industria militar, también es muy importante porque la competencia entre empresas hace posible que haya un movimiento ofensivo hacia robar propiedad intelectual y todo ese tipo de cosas pues también pueden ser motivo de investigación. Pero nuestro principal adversario siempre van a ser las naciones extranjeras y los grupos activistas, que son los principales agentes que van a atentar contra lo que es un Estado, ¿no?, de derecho. Los hackers criminales, como se comentaba el año pasado, pues normalmente podrán actuar como mercenarios, ¿vale?, para potencias extranjeras que quieran contar con ellos de forma directa o comprar sus productos. Como os comentaba, esta vez nos vamos a centrar algo más en lo que sería caracterización, ¿vale? Existen varios modelos a día de hoy disponibles en... estos son open source, ¿vale? Mitre lo ha puesto público, de cómo caracterizar las fases de un ataque, ¿vale? El primer paso es el atacante haría un reconocimiento de lo que sería la infraestructura que desea atacar, ¿vale? El famoso, por ejemplo, un Nmap, ¿vale?, para que tengáis claro lo que estamos hablando. Una vez que sabe los contenidos de la infraestructura que tiene su potencial víctima, lo que tiene que hacer es lo que se llama weaponizar, o sea, tiene que generarse un arma para poder explotar esas vulnerabilidades que puede haber detectado. El siguiente paso, una vez que ya tiene conseguido su exploit, lo que tiene que hacer es la campaña de transporte. Normalmente, como las empresas y los estados sí que gastan mucho dinero en seguridad perimetral, lo que suelen hacer son campañas de phishing o spear phishing, correos muy dirigidos para que las potenciales víctimas puedan caer en su engaño y de esa forma pasar por encima de las defensas perimetrales, porque el correo electrónico en casi todas las empresas, en todos los organismos públicos, suele estar habilitado, ¿vale? Entonces, una vez que recibes ese correo y abres el anexo o pulsas en un link,
les vale a los atacantes para establecer una cabeza de playa y empezar un ataque multifase para poder hacerse con el control de los dispositivos y según sus intenciones pues hacer ataques laterales dentro de la red o lo que sea, ¿vale? Luego, como os comentaba, la fase de explotación, ahí sería después de haber infectado el equipo y lo que les es más importante en la mayor parte de los casos, el control, la ejecución y el mantenimiento de esa amenaza. Habrá ocasiones en que el atacante lo que desee es persistencia en la víctima, es decir, pasar el mayor tiempo posible dentro de ella, como os comentaba, en las operaciones de espionaje industrial, lo que le interesa al atacante es estar años y años robando información, porque de esa forma pueden conseguir información de todo un proyecto de una forma mucho más sigilosa, pero en otras ocasiones, pues si lo que intentas es simplemente robar unas credenciales, pues tu objetivo no es permanecer en ese equipo. Simplemente las consigues las credenciales del administrador, por ejemplo, te las llevas y quitas la persistencia. En ese tipo de ataques es donde normalmente tendremos malware sin ficheros, files malware, para evitar que un analista forense llegue después y te pueda recuperar las evidencias de que alguien ha estado allí, ¿vale? Es decir, ahí hay dos vertientes. Normalmente, desde el punto de vista defensivo, una vez que alguien ha visto cómo te pueden atacar, pues a alguien se le ocurrió desarrollar el Intrusion Kill Chain, ¿vale? Que es un modelo que permite generar inteligencia y ver cómo, si veíamos antes las distintas fases de un ataque, pues cómo romper en cada una de las fases del ataque las actividades del adversario. Cuanto más a la izquierda podamos atacar a las acciones ofensivas del adversario, ¿vale?, mejor será nuestro mecanismo defensivo. Por desgracia, lo normal en casi todas las organizaciones es que te enteres de que te están haciendo algo una vez que te están haciendo, pues, lo que comentaba. Alguien se ha colado y por algún motivo ya consigues una alarma, un evento generado dentro de tu organización que detecta que hay un proceso malicioso en ejecución, con lo cual ahí lo que tienes que hacer es aplicar medidas de mitigación, ¿vale?, y aprender de la muestra que hayas capturado para ver qué están haciendo. Lo ideal sería, en la fase de reconocimiento, en el cual todavía no han ingresado en tu organización, tener esa capacidad de saber en qué foros se puede mover información de qué te quieren hacer o qué te van a hacer, ¿vale?, tener a gente metida leyendo esa información disponible de dark web para poder coger y prevenir las acciones futuras, ¿vale? Pero lo normal, como os digo, es que ya la mayor parte de las veces suele ser reactivo en vez de preventivo. Pero hay que intentar ser preventivo. Vale. Los atacantes, al final, es un negocio. Tanto como os comentaba, los cibercriminales, ¿vale?, que lo que buscan es monitorizar al máximo el ataque, es decir, una persona que no quiere atacar a un gobierno, sino que quiere atacar a los ciudadanos y se desarrolla un ransomware, lo que quiere es cobrar 20, 40, 60, $200 por recuperar, el ciudadano por recuperar su información, ¿no? Lo va a cobrar en criptomonedas y ese es su único objetivo. ¿Qué le interesa? Hacer algo que sea muy, muy efectivo. Entonces coge y dice, si yo quiero robar a gente pequeñita sus sistemas, tengo que intentar buscar cuál es el sistema operativo que tiene mayor difusión para poder coger y hacer que maximice las posibilidades de éxito de mi ataque. Si determina que el sistema operativo que tiene mayor difusión, por ejemplo, es Windows 7, pues entonces lo que hará será desarrollar algo que funcione contra Windows 7, ¿vale? Distribuye con una campaña, como hablábamos en el delivery, sabe que los correos electrónicos que coincidan con campañas, por ejemplo, con la campaña de la renta, o tienes un paquete de Amazon o lo que sea, ¿vale?, que la gente pulsa en ese correo, dice, si mando 10.000 correos y me pulsan 100, pues bueno, pues me puede haber salido rentable, ¿vale? En cambio, las naciones, lo que son las naciones y las empresas que buscan robar propiedad intelectual tienen como principal inconveniente que las víctimas, las potenciales víctimas, son gente que sí que invierte en defensa, con lo cual lo que tienen que hacer es prepararse muchísimo mejor el ataque y, evidentemente, pues en muchos casos recurrir al mercado negro para comprar exploits de acero, ¿vale?, para poder coger y aplicarlos en sus ataques, porque para tener sus potenciales víctimas, el sistema operativo con todos los parches, las aplicaciones parcheadas, tienen gente que está monitorizando, ¿vale? Entonces, aumenta muchísimo el nivel de lo que tienes que hacer, pero para ellos el retorno de inversión, en este caso,
no es una monetización del ataque, sino simplemente pues, poder interrumpirte en un momento dado una red de mando y control, ¿vale? Con lo cual el objetivo es distinto. Para el Estado el dinero no importa, ¿vale? Pero para un criminal sí. Y como comentábamos, los criminales que se dedican a desarrollar exploits, pues pueden estar jugando a dos bandas, ver quién les puede pagar un poco más y vendérselo a la gente común o vendérselo a los estados y callarse la boca de que está eso por ahí, ¿vale? Ir a la Black Hat a vender, a decir que has conseguido hacer un exploit día cero, pues deja de tener sentido si lo que puedes sacar es $200.000 por sacar un exploit en el mercado negro, ¿vale? Desde el punto de vista defensivo, interesa generar métricas de resiliencia que te permitan ver cómo resiste tu sistema ante posibles ataques. Desde un punto de vista operacional, tienes que tener una visión completa de toda la cadena de intrusión, de todo lo que está pasando, y no centrarte a veces solamente en aspectos meramente técnicos, ¿vale? Si tú tienes una visión completa, tienes que darle contexto a las posibles amenazas que tengas, ¿vale? ¿Por qué tienes que tener contexto de la amenaza? Porque si, por ejemplo, coincide que en un momento dado hay elecciones en un país, es un momento en el que probablemente agentes extranjeros puedan coger y decidir tomar partida, ¿no? Lo que habéis visto de las fake news, en las noticias, ¿vale? Pues ese tipo de cosas ocurren. A veces la información sin contexto carece de significado. Y luego veremos un modelo en el que cómo se inserta contexto geopolítico dentro de información técnica, ¿vale? Desde el punto de vista forense, ¿vale? Que es en la parte en la que yo estoy encuadrado en mi unidad, nosotros nos dedicamos a recoger datos de los ataques, ¿vale? Pues ya tanto del sistema operativo como de la propia muestra, si en un momento dado detectamos que, por ejemplo, viene a través de un correo electrónico, tenemos directamente el bicho, pues directamente analizamos el bicho, pero cuando toca analizar un ordenador que está infectado, pues también tienes que determinar si lo está o no, pues te dedicas a recoger la cadena completa de la intrusión. Por desgracia, cada vez los ataques, el atacante, su sistema de mando y control dura menos tiempo, ¿vale? Entonces la mayor parte de las intrusiones tienen ahora mismo una supervivencia de 24 a 48 horas antes de que deje de funcionar el servidor de mando y control, ¿vale? Entonces, si a nosotros nos llega la muestra para analizar, a lo mejor a las 72 horas, pues no podemos completar la investigación completa de la intrusión porque solo tenemos el iniciador de la intrusión, que es el que va en el correo, pero si alguien ha infectado el ordenador, pues podemos recoger el resto de las evidencias y hacer un estudio completo de toda la cadena de intrusión e intentar a partir de ahí ver lo que va en el resto de la explicación para intentar caracterizar quién es el atacante. Normalmente en la primera fase de la intrusión la gente no suele poner todo su potencial. Una de las principales acciones ofensivas que se pueden tomar es pasar desapercibido. Es decir, si tú coges y te gastas un exploit día cero en la fase 1, del ataque, estás dando a entender que eres una persona que tiene recursos económicos que te puedes permitir gastar de entre $100.000 y $200.000 en hacer un ataque, cosa que evidentemente no lo puede hacer un hacker de 15 años, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas dan una idea de que la persona que está detrás de ese ataque o grupo de personas, una entidad, tiene motivación suficiente para intentar atacarte y que tiene además recursos económicos para hacerlo, ¿vale? Está claro que un ataque como el de Stuxnet, eso no lo hace un grupo de estudiantes universitarios en sus ratos libres, ¿vale? Eso requiere una inversión económica muy fuerte detrás para poder llevar a cabo ese tipo de investigación, encontrar vulnerabilidades, poder hacer un exploit, desarrollarlo y luego encima colocarlo, ¿vale? Porque en ese caso, redes aisladas, estamos hablando de que hace falta al final probablemente inteligencia clásica para poder pasar de las redes que se conectan a Internet a la red aislada, pasando a través de un USB, y ahí a lo mejor puedes requerir o coaccionar a una persona o sobornarla, ¿vale? Entonces, ese tipo de mezcla de ataques, como os comentaba, solamente la pueden llevar a cabo estados o, en todo caso, empresas que quisiesen hacer espionaje industrial, o sea, gente que tiene realmente motivación económica elevada, ¿no? No como lo sale en las películas, que una persona normal desde su casa lanza el Metasploit y consigue tirar abajo una central nuclear. Eso no es así porque las redes están tabicadas, como os decía. Lo importante, y desde un punto de vista operacional, como os comentaba, es encontrar los centros de gravedad que prioricen el desarrollo y empleo de cursos de acción, ¿vale? Normalmente nosotros utilizamos el término APT para los grupos organizados. En banca utilizan el término fin. Estamos hablando de lo mismo, es decir, hay dinero detrás, un grupo organizado, gente que con un sueldo, con un horario, que tiene recursos económicos y que lo que busca es hacer un daño importante, ya sea económico o contra una red de mando y control, o contra la actividad o contra la imagen corporativa.
Desde el punto de vista de los análisis de las campañas, a encontrar las tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes nos ayuda a encontrar cómo operan y lo que hacen, ¿vale? Eso es lo importante desde nuestro punto de vista. Vamos a ir avanzando un poco. Como os comentaba, este es el modelo en diamante de la intrusión, ¿vale? Tenemos 4 vértices, adversario y víctima en los vértices superiores, infraestructura y capacidad. Pero con este modelo se le añaden lo que se llaman las metacaracterísticas, ¿vale? De nivel técnico, pero también añadimos un contexto sociopolítico y un contexto tecnológico, ¿vale? Que los enlazan. Como os comentaba, es importante saber cuándo te puede venir un ataque, en un momento dado, fechas clave, que pueden ser significativas para un grupo, ya sea por contexto sociocultural, etnológico, religioso, que pueden hacer que sean fechas clave, como por ejemplo el 11S, etcétera. Pues tú puedes coger en ese momento que sabes que a lo mejor hay grupos organizados que pueden querer golpear, pues entonces esos días tienes que tener tu nivel de alerta más elevado, porque probablemente te vengan ahí a golpear en campañas, sobre todo tipo de negación de servicio, ¿vale? Las más habituales, orquestadas por la gente de los grupos activistas. Bueno, vale. Podemos también representar los cursos de acción, ¿vale? De esta forma, un gráfico muy claro. Si hay distintas acciones, ¿vale? Distintas campañas que se están orquestando, en algún momento, si una persona humana analiza cómo se están llevando a cabo las operaciones, pues se puede ver que en muchos casos pues se repiten patrones, ¿vale? Y cuando se repiten patrones, normalmente la gente que trabaja en criminalística te dice que si se repiten patrones pues están realizadas por la misma persona, grupos de personas, o que pueden tener conexiones entre ellas, ¿vale? Entonces, si tenemos conexión entre campañas, pues probablemente haya una vinculación entre los agentes que se encuentran detrás de ellas. En el punto de vista financiero, como os comentaba, pues es más fácil que haya un grupo cibercriminal que esté ejecutándolo. Desde el punto de vista de la defensa de los estados, pues el que está detrás de esa campaña probablemente sea el mismo adversario, ¿no? El procesamiento de los grupos de actividad nos permite encontrar la definición del problema analítico, selección de las características, creación, crecimiento, análisis y redefinición, ¿vale? Mitre tiene este modelo, centra, ¿vale? Hacia la izquierda, como comentábamos, la detección proactiva, y hacia la derecha lo que sería la respuesta a incidentes, forense y mitigación, ¿vale? Asegurar la misión es conseguir que funcione el sistema desde un punto de vista reactivo, como decíamos, mientras que la parte proactiva evita que te entren. Es menos vistosa, pero es más efectiva desde el punto de vista defensivo porque evitas que te entren, ¿vale? Mitre ha desarrollado esta tabla que permite caracterizar, no se podrá ver probablemente bien, ¿vale? Pero como os digo, como es gratis, está disponible, podéis entrar en su portal web y comprobarlo. Permite que una amenaza que estás caracterizando vayas rellenando todos esos cuadros en la matriz, ¿vale? De tal forma que cuando vayas analizando lo que está ocurriendo, vas marcando los cuadraditos conforme a cada uno de los puntos que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Desglosado, ¿vale? De Carbon Black, ¿vale? Y tiene los puertos definidos. Lo que pasa es que yo lo veo bien desde aquí, pero vosotros a lo mejor no, ¿vale? Pues si ha habido un tipo de ataque, un tipo de explotación, imaginaos que está explotando el puerto 443, ¿vale? Pues entonces lo vas metiendo todos esos datos en la matriz que está disponible. ¿Qué ventaja tiene? Que una vez que has conseguido caracterizar la amenaza que estás recibiendo, pues tienes un panel completo definido de qué es lo que hace ese tipo de amenaza y se la puedes presentar por empezar a tus jefes, ¿vale? Eso siempre es una ventaja. Los jefes generalmente no suelen tener una visión técnica de lo que está ocurriendo, pero este tipo de cosas ayuda a resumirlo y a exponerlo a un nivel operacional o estratégico, ¿vale? Y para ellos es más fácil entender conceptos o palabras sueltas que saben más o menos lo que puede ser, pero no hace falta que sepan el puerto en el que se está ejecutando, ¿vale? Ni cómo lo han hecho, ni si utiliza un tipo de función u otra de la API, ¿vale? Eso les va a dar igual, pero sí que saben que está funcionando así. Te ayuda a ti como analista a serializar lo que estás presentando, es decir, muchas veces tienes que hacer un informe y hacer informes es tedioso y pesado. De esta forma, tú puedes coger y tener un patrón, una guía de cómo elaborar los informes, ¿vale? Y realmente se está imponiendo este método porque a la gente le está resultando muy útil para presentar las
las amenazas de esta forma. Como veremos más tarde, no solamente consiste en escalarlo dentro de tu organización, sino también para compartir con otras organizaciones. Si hablamos todos con un sistema común de compartir cómo se caracteriza una amenaza, pues en otro punto, por ejemplo, imaginaros con Bélgica, con Francia, con quien sea, si les mandamos esta matriz caracterizada así, ellos como también la trabajan, lo van a poder aprovechar, ¿vale? De forma muy fácil. FireEye, otra de las grandes del sector, ¿vale? Pues tiene su propia visión del ciclo. Si visteis, la de Mitre es plana. Estos han metido el bucle, que lo que quieren es simplemente insistir en que la persistencia, ¿no? Es su forma de representarlo. He dicho, no hay modelos únicos, cada uno coge el que más le gusta. Hay gente que prefiere el de FireEye, a mí personalmente me gusta más el de Mitre, pero bueno, no es un mal modelo, sobre todo porque insiste en movimientos laterales que la otra parte pues no está tan claro, ¿no?, cómo representarlo. Vale. Cuando queremos caracterizar la amenaza, tenemos varias fuentes. Como os comentaba, hay una primera fase, ¿vale?, que es obtener información procedente de fuentes abiertas, ¿vale? Esa parte requiere trabajo que se puede automatizar con herramientas que vayan directamente a determinados portales web, que consigan información, ¿vale? Pero hay otra parte que requiere un poco más de trabajo porque va a tener que entrar en la dark web para interactuar con la gente que trabaja allí, y hay un momento dado en el que no todo puede ser un crawler que coja beba y de alguna forma por lenguaje natural saque información y te lo ponga a ti en una página web bonita, ¿vale? Hay momentos en los que necesitas personas que escriben, ¿vale? Así que muchas veces cuando la gente está interactuando en un foro, pues puede estar interactuando con gente del FBI, de la CIA, de la NSA o de las partes rusas que realmente están metidos allí para hacerse una idea de lo que hay y pueden ir cogiendo pues información que les es válido, como os decía, para la primera fase, que me están detectando, me están haciendo un escaneo y puedo tener información de las campañas, ¿no? Si os metéis en foros, por ejemplo, como Anonymous, ¿vale?, pues podéis conseguir cómo interactúan entre ellos en el grupo y te puedes hacer en un momento dado una idea de si van a hacer un ataque o no de denegación de servicio contra el Ministerio de Justicia, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces ese tipo de información que estás sacando, pues la puedes dar en alerta previa, ¿vale? Lo que os comentaba, bueno, luego lo siguiente, hay darknets. En este caso la darknet se refiere a zonas oscuras de una red interna de tu organización donde no corren servicios, ¿vale?, pero que los atacantes suelen utilizar para esconderse y luego a partir de ahí hacer ataques laterales, ¿vale?, para pivotar, ¿vale? Es una forma muy útil para trabajar. Desde el punto de vista defensivo, que es la parte que trabajamos nosotros, pues lo que tienes que hacer es colocar sondas en esas subredes o en esos endpoints para coger información y ver si en algún momento hay algún proceso ejecutándose en memoria, algún indicador de compromiso que te indique una clave de registro que hay una persistencia, ¿vale? Pues ese tipo de cosas te permiten a ti tener una telemetría, que es el siguiente apartado, de ver el estado de tus redes, ¿vale? Luego, escanear e indexar. Hay a gente que no le gusta ejecutar auditorías internas que incluyan parte de pentesting. Yo considero que es muy interesante la parte del pentesting para fortalecer las defensas propias, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, ya sea de caja blanca, caja negra, caja gris, como lo queráis verlo, desde fuera, desde dentro, la gente suele ser bastante reacia. Y más en entornos industriales, ¿vale? O sea, le dices a alguien de una central nuclear que quieres hacer un pentesting de su central y no te va a decir probablemente que sí nunca, ¿vale? Y eso ayudaría a encontrar todas las vulnerabilidades que hay y bloquearlas. Pero la sensación que tienen a veces los directivos del miedo que puede provocar el que el pentesting se vaya de madre y provoque un daño, pues hace que ese tipo de información no se pueda obtener, ¿vale? Procesado de malware, que es otra de las cosas que me toca hacer en el trabajo, ¿vale? He trabajado de analista de malware también, aparte de analista forense, y eso es de lo que más información te puede aportar de lo que te están haciendo los enemigos, no porque trabaje yo de esto, ¿vale?, sino porque realmente es verdad, es decir, lo podéis buscar en internet y va a salir, que si tú consigues capturar una muestra que se está ejecutando en tu red, estás analizando lo que a ti te está pegando, ¿vale? Es decir, no lo que está pegando en otro lado. O sea, si ahora mismo a cualquier sitio que os suscribáis, os van a pasar boletines de amenaza, de ciberamenaza, ¿vale? Es decir, bueno, a mí que lo que le pase a un banco, en cierto punto me da igual porque no es mi negocio, ¿vale?
pero sí que me interesa, por ejemplo, si están pegando otros países de la OTAN, porque el mismo bicho que esté llegando a Bélgica, a Mons, ¿vale? Ahí el cuartel general de la OTAN en Europa, pues probablemente me acaba llegando a mí con un espacio de unas pocas horas, me llegará a mí algo que sea completamente similar. Lo que ellos tengan, a mí me vale. Si ellos lo han podido analizar y me pasan el informe, pues eso que gano no lo tengo que analizar yo, o al revés, si lo recibo yo, pues lo puedo escalar a los países aliados, porque de esa forma también se van a ahorrar ellos las horas hombre que dedica una persona a analizar una muestra de malware, porque a todo esto no os penséis que esto es como la televisión, que hay 500 analistas de malware en una granja y analizando. La gente que trabaja en esto es muy contada, como comentaba el compañero de policía. Cuesta mucho formar a una persona para que tenga esta capacidad dentro de la organización y siempre pues, se da prioridad a la parte cinética sobre la parte ciber, ¿vale? Que no es que se desdeñe, pero cierto es que los recursos que se destinan a una parte u otra no están proporcionados y evidentemente no te sobra gente como para tener analizando lo que otro ya cogió. Para eso existe la compartición de la información, que es la última parte de la presentación, ¿vale? Y luego, pues la ingeniería social. Venir a eventos como este, pues puede suponer una buena forma de conseguir talento, ¿vale? Es decir, a lo mejor tú no tienes cierta forma de conseguir personal capacitado, pero puedes venir aquí, hacer contactos con personas, ¿vale? Y ese tipo de personas, como os comentaba antes, hay gente que te puede vender exploits o hay gente que te puede venir a echarte una mano porque te puede contar que sabe que te están haciendo algo, que llevan 2 meses en tu red, ¿vale? Y ese tipo de cosas, pues el trato humano, pues nunca hay que desdeñarlo como fuente de información. Bueno, el famoso dibujo del iceberg, ¿vale? La dark web, en el caso de los gobiernos, suele ser la principal fuente de información de lo que está ocurriendo, pero no hay que desdeñar que mirando en la Surface, pues también pues, a veces aparecen un montón de cosas, porque en sitios como Stack Overflow, pues aparece un montón de código fuente que puede ser reutilizado, o GitHub, ¿vale? Que puede ser utilizado para acciones maliciosas. A lo mejor es la persona que lo cuelga allí, lo cuelga con toda la buena intención del mundo, pero está claro que si tú encuentras un exploit en una página web como GitHub, que no tiene ningún control de la gente que entra o la que sale, y está el código fuente, pues tú puedes coger, analizar lo que hay y te puedes montar un malware Frankenstein, ¿vale? Que son todas estas muestras de malware que están hechas a trocitos, ¿vale? De un sitio y de otro, lo das a compilar y consigues que funcione de milagro, pues lo coges, lo distribuyes y funciona, ¿no? Pues evidentemente ese tipo de cosas son más fáciles de hacer si hay disponibles estos portales que en ningún caso se hicieron con mala intención. Si en cambio quieres recurrir a un exploit kit, pues está claro que vas a tener que recurrir a la dark web, ¿vale? Te vas a sitios oscuros y recónditos, que no están tan recónditos, y por 35 o 40 dólares pues puedes comprar un exploit kit que con un panel de control te permite configurar un malware que coges y le puedes poner una campaña y distribuirlo fácilmente. Como os comentaba, ese tipo de amenaza, que es sencilla para una gran corporación probablemente de mitigar en un momento dado, es la que golpea principalmente contra los pequeños usuarios, ¿vale? Que configuras unas cuantas opciones de anti-debugging, anti-máquina virtual, y con ese tipo de cosas, pues con suerte, te puedes incluso llegar a saltar medidas defensivas de redes no clasificadas de corporaciones también, ¿vale? Eso no requiere mucho esfuerzo y puede valer para enmascarar una campaña en alguno de los casos, ¿vale? Como os comentaba, no sobra ni gente ni talento dentro de las grandes corporaciones dedicadas al análisis de malware, ¿vale? Y en muchos casos pues, se puede llegar a recurrir a externalización a compañías de ciberseguridad, ¿vale? Normalmente las pymes no pueden disponer en ningún caso de personal especializado y normalmente solo las grandes corporaciones pues, se pueden permitir personal interno. Y aún así, como os decía, se tira mucho de empresas como Deloitte o alguna otra más, ¿vale? S2, ¿vale? S21, que ofrecen servicios que a un precio bastante elevado te permiten tener un SOC monitorizando tus redes y servicios de forense, servicios de análisis de malware, y para muchas empresas les sale más barato que tenerlo dentro de su propia organización. Y tienen, como os comentaba, también se quitan el problema de buscar ellos el talento, ¿vale? Es decir, el talento se concentra en unas poquitas empresas y el resto pues o subcontrata o intenta robárselo a las demás. Vale. Como os decía, el análisis de malware resulta de vital importancia si la organización pretende ir un paso por delante de la amenaza. A nosotros en el trabajo
pues nos llegan muchos bichos, ¿vale? Muchos de lo que llega pues puede ser genérico, ¿vale? El típico ransomware, pues que le llega a cualquiera a su casa porque llegan las mismas campañas por correo electrónico y en esos no perdemos ni el tiempo, ¿vale? O sea, directamente vemos que es como lo que está llegando y se quita. Pero llegan otras muestras que están bastante más dirigidas y que nos ha tocado analizarlas. Pues después de un trabajo que te puede llevar entre 2 días a una semana por lo menos, consigues destripar todo el bicho entre comportamiento estático, comportamiento dinámico, elevas un informe hacia arriba y se toman las medidas pertinentes, sobre todo de mitigación, ¿vale? Para ver qué ordenadores han podido estar infectados, qué información se ha podido ver comprometida. Unos pocos días después, pues a lo mejor aparece un informe de Palo Alto o empresas similares en fuentes abiertas que analizan una muestra que es prácticamente clavada a la tuya, ¿vale? A lo mejor no tiene el mismo hash, ¿vale? Pero sí que la funcionalidad es la misma y está claro que la ha desarrollado el mismo grupo, ¿vale? Que te ha atacado a ti, pero que porque es muy fácil para un atacante modificar pequeños detalles en la muestra para que no sea exactamente igual y de esa forma evitar los antivirus, ¿vale? Porque los antivirus funcionan bastante flojitos, ¿vale? Es decir, tú coges un antivirus y lo normal que haces es analizar solamente la firma del archivo, es analizar el hash y dice, pues si lo conozco bien y si no, no hago nada, no es conocido. Hay más parámetros que se pueden analizar, aparte del hash de un fichero completo, para determinar si ese fichero es malo o no, ¿vale? Luego, como en las siguientes transparencias, vamos a ver cómo poder averiguar que son de la misma familia, y si son de la misma familia, pues como los Dalton, ¿no? Del primero al quinto son todos malos, ¿vale? Pues en este caso puedes ver que hay informes muy parecidos en Internet al tuyo, ¿vale? Y que tú has conseguido tenerlo unos días antes. Las empresas, en general, que venden ciberinteligencia, todo este tipo de información, también cuando la ponen pública, también ellos limitan lo que ofrecen, ¿vale? Porque yo he hablado con gente de ellos en eventos, ¿vale? Y te dicen que a lo mejor hay detalles que omiten porque les interesa pues vender un producto premium, ¿vale? A terceros o porque por cualquier motivo no quieren dar al atacante la idea de cómo han podido llegar a ese tipo de información para que no tomen medidas ellos para la siguiente vez taparlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, porque nosotros teníamos informes más profundos de lo que habían puesto en público y en este caso me extrañó que no hubiesen llegado a unas conclusiones a las que hemos llegado nosotros cuando si habías llegado hasta el punto C, llegar al D y al E, solamente era dedicarle un rato más, ¿vale? También hay que decir que muchas veces los jefes no te dejan dedicarle todo el tiempo del mundo a las muestras y en un momento tienes que parar, pero bueno, en este caso yo creo que fue porque no lo decidieron compartir, ¿vale? Para el que no esté muy metido en análisis de malware, pues hay una cosa que se llaman los indicadores de compromiso, los que veis ahí como los IOC, que son como si es la caracterización de una muestra, ¿vale? Es decir, si tiene un servidor de mando y control, pues la IP a la que se conecta, ¿vale? Si utiliza determinadas funciones de la API de Windows, en este caso, si por ejemplo es un bicho para Windows, los hashes, como comentábamos, el hash de la tabla de importación, ¿vale? Pues ese tipo de cosas son todo características que conforman un IOC, ¿vale? Tú puedes desarrollarte herramientas que lo que hagan es comprobar si los IOCs que te estás desarrollando, comprobar si hay más ordenadores en tu red corporativa que se encuentran infectados. Es la gracia de perder el tiempo en elaborar un IOC. Es decir, si yo sé que hay un bicho que está generando una clave de persistencia en el registro en una clave determinada, pues me hago algo que mire la clave del registro a ver si ese nuevo ordenador que estoy analizando, si tiene el sistema esa clave de registro que para mí es un indicador claro y único de que ese ordenador está comprometido, ¿vale? Si le ponemos muchos AND y OR o como lo configuremos, pues en un momento dado lo que nos da es una menor probabilidad de falso positivo, ¿vale? Y entonces haríamos un IOC que sea efectivo para la organización. Nuevamente, esos IOCs ganan su valor cuando los compartes con otros, ¿vale? Porque evidentemente les estás ahorrando el tiempo en este caso de la parte técnica, ¿vale? De implementarlo y directamente pueden buscar en sus redes la presencia de esa muestra o una muy similar. Si no eres bueno haciendo indicadores de compromiso, como os comentaba, vamos a tener o falsos positivos o falsos negativos y casi es peor el remedio que la enfermedad, ¿vale? Los inconvenientes, como os decía antes, con el diamante, carencia de contexto no es bueno, ¿vale? Es decir, tienes que saber por qué
esa muestra, ese IOC que te están dando de una muestra, a ti te vale, es decir, a mí uno de banca, como os decía antes, generalmente no me va a valer para nada, no tiene contexto. Si me dicen, toma un IOC que están pegando con esto, si no me dicen que está pegando a algo que me interesa a mí, probablemente yo no lo tenga. Pasar un IOC sobre un ordenador, para que os hagáis una idea, un único IOC puede llevarme a lo mejor 15, 20 minutos. ¡Qué bien! ¿Se ha apagado? Puedo seguir dando la charla sin pantalla, ¿vale? Todavía más aburrida de lo que está haciendo, pero... espero o... Vale. La idea básica de los IOCs, como os estaba diciendo, es la compartición, ¿vale? Voy a ir a la parte final de la presentación, así le vamos ganando tiempo. Hay plataformas como MISP, que es gratuita, donde la gente se puede montar portales colaborativos, ¿vale? En los cuales... ¿Estamos en la misma? Vale, sí, está bien ya. Como os estaba comentando, en portales colaborativos donde la gente puede compartir IOCs y descripciones de la amenaza, lo que está ocurriendo, de tal forma que si te montas una comunidad de compartición de información, con ese tipo de plataformas, pues tienes un sistema de alerta temprana en la que todos los miembros de la comunidad pueden coger y tomar acción previa a partir de lo que le está pasando a los demás, ¿vale? En el caso concreto de la plataforma MISP, ¿vale? Que está desarrollada por el CER de Luxemburgo, tiene la ventaja de que cuando tú compartes, te permite elegir qué es lo que compartes de ese descriptor que te has generado, ¿vale? Con lo cual, si tú te generas un descriptor y no te interesa compartir con todo el mundo ciertos detalles, pues esos detalles no van a salir en lo compartido y te lo has quedado tú para ti porque a lo mejor no te interesa decir el número de dispositivos que han sido infectados o lo que sea, ¿vale? ¿Qué tiene a veces de malo lo de compartir? Pues que los niños pequeños no comparten y los mayores menos. Es decir, que muchas veces la gente no comparte todo lo que debe porque no le interesa exponer que sus redes han sido infectadas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es como decir que no he tenido un buen sistema defensivo, me han engañado, se han conseguido colar y la gente no comparte a veces todo lo que debería. O sea, es más a veces a soporte a nivel teórico lo de la compartición que a nivel práctico que luego se esté llevando a cabo al 100%. A lo mejor se está haciendo al 70%, 60%, ¿vale? Se comparte, pero probablemente no se esté compartiendo todo lo que ocurre, porque pasan los ciberejercicios, que la gente no comparte todo lo que detecta, en un momento, pues en el escenario real es todavía peor. La idea de integrar fuentes, de lo que comentábamos antes, nos permite tener la mejor inteligencia de la amenaza posible. Es decir, si solo tiras de una fuente, por ejemplo, como comentábamos, solamente de fuentes abiertas, solamente de foros y tal, vas a tener problemas. Si tú coges y aparte dices, mira, mi organización tiene poder adquisitivo suficiente como para pagar una empresa que me venda los feeds, ¿vale? Que son información sobre amenazas que está ocurriendo. Hay empresas, no voy a decir nombres porque no me pagan por hacer publicidad, que como son las grandes del mercado, pues como tienen 20.000, 30.000 clientes repartidos por el mundo, lo que hacen es poner sus sondas en estos clientes. Entonces, como os decía, en vez de tener una plataforma de compartición gratuita solamente de eventos de malware, pues ellos, por ejemplo, tienen clientes de banca corporativa y entonces ellos te venden a ti esa parte solamente. Entonces, tú compras la parte de cliente corporativo, por ejemplo, de banca, y entonces ves desde Singapur hasta California lo que está ocurriendo en todos los bancos, ¿vale? Si alguno de ellos recibe un impacto, a ti te será una notificación. Lo que os comentaba del contexto. Es decir, hay veces que las campañas se centran solamente en el sudeste asiático. Si bien es cierto que la mayor parte de las organizaciones pueden tener sedes repartidas por todo el mundo, hay veces que los ataques se centran, pues, por ejemplo, en Corea del Sur, ¿vale? Lo que pasa en Corea del Sur, pues todo el mundo piensa que puede ser Corea del Norte el agresor, ¿vale? Pues Corea del Norte, si no tiene intereses en Europa, pues no va a hacer que esa campaña se distribuya. ¿Por qué? Por mitigar la posibilidad de detección. Es decir, cuanto a más gente le estés pegando, más gente va a decir que eres el pegón del patio, ¿no? Entonces, si solamente te centras en uno, pues va a estar más centrada la acción. Yo os digo que depende un poquitín de los escenarios, pero para un banco grande, por ejemplo, una de las grandes de la banca que sí que tiene acciones en todo el parte, o sea, digamos, activos en todas las partes del mundo, pues saber que le están pegando a sus sucursales en una determinada parte del mundo, pues le puede valer para ponerse en alerta para tomar acciones, si pasaba en el sudeste asiático, en América Latina, ¿vale?
que tiene además la ventaja del cambio horario, ¿vale? Y con lo cual aplica, dice, pues con 6, 8, 10 horas de ventaja puede estar aplicando medidas de mitigación, ¿no? Pensad en la bolsa, que tiene un horario que va con el uso horario, pues evidentemente si me están pegando la bolsa y hay una campaña organizada, pues entonces pues puedo coger y ir trasladando la acción hacia el uso horario y ir ganando pues eso en ventaja, ¿no? Lo que te tiene que aportar la inteligencia es anticipación. Si no es análisis forense, ¿vale? Es decir, cuando ya ha pasado es análisis forense, no tiene sentido, ¿vale? ¿Qué sucede? Que puedes tener mucho dinero, pero puedes tener muchos coches, ¿vale? Te compras un garaje como el de Cristiano Ronaldo. Tienes 12 coches en el garaje, pero Cristiano Ronaldo, pues igual que cualquiera de nosotros, solamente puede conducir un coche a la vez, ¿vale? Con lo cual puede tener 12 coches, pero solo puede sacar uno. Los otros 11 se quedan en el garaje. Si nosotros cogemos y compramos a 5, 6, 7 proveedores, ¿qué ocurre? Que la mitad de los proveedores lo que venden, no voy a decir que es sumo, pero casi, ¿vale? Es decir, casi todos tienen las mismas sondas puestas y entonces lo que venden prácticamente al cliente final es el mismo producto. Con lo cual, si tú tienes eso claro, normalmente solo tienes 1 o 2 proveedores de ciberinteligencia de la amenaza. De esa forma te evitas solapar la información, porque tú si tienes demasiados proveedores, corres el riesgo de la infoxicación, ¿no? O sea, tienes demasiada información, no la puedes procesar, no tienes gente suficiente y en un momento dado compruebas que se solapan entre sí. Es decir, te están vendiendo el mismo indicador de compromiso varias veces. Lo normal en la mayor parte de las organizaciones, como os decía, es tener 1 o 2 proveedores de fuentes y las mezclas con las tuyas internas, si tienes capacidad. Las internas, como os decía, es la que da más valor a la organización, pero las externas, como os decía en el caso de banca, pues no hay que desdeñarlas porque evidentemente son contextualizadas con tu entorno de negocio, ¿vale? Vamos bien de tiempo. Podemos pasar un poquitín a una parte un poquitín más técnica, ¿vale? Cuando uno empieza a recibir, como os comentaba, muchas muestras de malware y es el que las tiene que analizar, ¿vale? No estamos hablando de comprarlas, lo que al final quiere es serializar un poco quién puede estar detrás de esto y como al final lo vas a tener que englobar dentro de una campaña y esa campaña va a estar orquestada por un agente, lo que te interesa es, una vez que estás analizando un bicho, que no sabes qué es, evidentemente no sabes de dónde viene, pero en el momento que empiezas a ver un poquitín el modus operandi de lo que está haciendo y de por dónde viene, si viene por correo, si viene por un USB, pues te puede estar dando una idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es intentar serializar ese tipo de información para intentar al final darle un contexto a la amenaza, ¿vale? Si conseguimos encontrar las conexiones entre esas muestras, ¿vale? Porque como lo que pasa en las pelis, ¿no? Has encontrado una firma, ¿qué tal? Realmente, más que una firma que alguien ponga yo estuve aquí, normalmente lo que vas a encontrar, como os decía, métodos de investigación criminalística, lo que vas a encontrar son unos patrones que te permiten saber porque utilizan determinadas técnicas de programación, porque utilizan determinados tipos de técnicas de ataque que te hacen pensar que es la misma persona, el mismo grupo de personas que trabajan en equipo, ¿vale? Pues eso, si lo consigues encontrar esos enlaces, al final lo que te va a permitir es decir, oye, mira, viene de la misma persona o grupo de personas, que lo que están haciendo, evidentemente, como os decía antes, es cada 24 o 48 horas generar una nueva muestra con una pequeña diferencia, ¿vale? De tal forma que las defensas perimetrales no son capaces de detectarla porque lo que hacen es generalmente buscar la firma y poco de comportamiento, por mucho que se diga de que se busca comportamiento y tal, normalmente el comportamiento no es tan fácil de detectar, ¿vale? Pues una vez que has caracterizado la muestra y todo lo que hace, pues dices, pues mira, pueden ser del mismo grupo de personas o, como os decía, han reutilizado código que estaba disponible en la dark web y que han detectado tus compañeros que trabajan, ¿vale? Analizando las redes, ¿vale? Es decir, porque dices, mira, es que esa función realmente que estás diciendo que es específica, ¿vale? Pues realmente es que se puede comprar esos por módulos, los puedes estar comprando y realmente le quitas la posibilidad de atribución, ¿no? Todo lo que está disponible en el mercado negro deja de tener facilidad de atribución porque solamente está al alcance del que disponga de dinero y conforme al coste que tenga, pues te va a permitir saber si está al alcance de un tipo de agente de la amenaza o de otro, ¿vale? Van surgiendo métodos que nos permiten hacer representación de Big Data cuando tenemos decenas de miles de muestras en nuestra colección personal, ¿vale? Y nos permiten hacer dibujitos tan chulos como estos, ¿vale?
¿Qué significa esto? ¿Vale? Esto es de una campaña real, esto es de una campaña de APT1, ¿vale? Entonces, si tenemos 3 muestras para analizar, ¿vale? Y sus dominios, como os comentaba, van saltando, es decir, 24 o 48 horas esto lo han cambiado, la muestra que ha llegado es diferente. Tenemos 3 muestras, observamos que utilizan controladores de dominio comunes, podemos concluir, probablemente sin posibilidad de equivocarnos demasiado, que las 3 muestras están desarrolladas por el mismo grupo de personas, ¿vale? Esto, en vez de hacerlo con 3 muestras, lo hacemos con 30.000, ¿vale? Esto ya no lo hacemos a mano, ¿vale? Esto lo hago yo a mano, ¿vale? Pero esto ya no, ¿vale? Esto ya hay que coger y hacerlo con una aplicación informática que te permita generar estos grafos, ¿vale? Esto tú coges, le pones todo tu conjunto de muestras y al final lo que concluyes, y porque tienes que saber interpretar el gráfico, es que son del mismo grupo de personas que lo ha realizado, pero que son 2 campañas diferentes, ¿vale? El que tiene forma de cuadro es una campaña y el que tiene forma de círculo es otra campaña diferente, pero los agentes son los mismos. Es decir, la interconexión que tienen estos nodos que estamos viendo, ¿vale? Es la base de esto, ¿vale? Es decir, para que sepáis cómo se ha generado el grafo, es a partir, por ejemplo, de controladores de dominio que tienen en común, ¿vale? Pues hemos podido generar estos grafos. Los de arriba se conectaban con unos y los de abajo se conectaban con otros. Análisis de código compartido, lo que os estaba diciendo de los Frankenstein, ¿vale? Tú tienes un código completo, has conseguido tener la muestra, por ejemplo, la inicial, y vas viendo que hay funciones, dentro estás analizándolo con IDA, y ves que hay trozos que te suenan de otros días, ¿vale? Y dices, va, lo vas mirando y dices, mira, es que esto de aquí es que realmente se ha comprado o no. Ves que hay cosas que son nuevas, ¿no? Normalmente, si tú quieres pasar desapercibido, una de las técnicas que sueles utilizar como programador de desarrollador de malware es utilizar, por ejemplo, los bichos para Windows, utilizar la propia API de Windows, ¿vale? Porque evidentemente, si yo utilizo algo que es personal hecho por mí, si me cazan y me pillan el código en el ordenador de mi casa, los de la policía judicial, pues evidentemente me van a encalomar. Mientras que si tiro de la API de Windows, primero es sigiloso, está autorizada, estoy utilizando DLLs propios del sistema, no llaman la atención, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues si no encuentras solamente a partir de fragmentos del código que sean distintos, pues puedes buscarte formas de intentar buscar que se parezcan, pues por ejemplo en el orden de llamada de las funciones, etcétera, ¿vale? Es decir, hay distintos trucos para intentar configurar el porcentaje de código que se parece. Como os decía, si tú eres un atacante, lo que intentas es maximizar la ganancia que estás intentando hacer contra pequeñas víctimas, lo que vas a hacer es cambiar 4 líneas del código de tal forma que en 1 hora como mucho o 20 minutos tengas una muestra completamente diferente y empiezas una nueva campaña de distribución. Si tienes que reprogramar nuevamente todo, pues ya sabéis todo el tiempo que lleva hacer una cosa de estas, pues deja de tener sentido porque te sale más tu hora hombre de trabajo que lo que vas a sacar con la campaña. Entonces, habrá muestras que tengan una similitud muy elevada y otras que tengan una similitud mucho menos elevada. Empieza, como os comentaba, empieza a haber ciertos modelos, ¿vale? El que más se está sacando ahora mismo, el que tiene con más tirón, es el que está basado en n-gramas, ¿vale? Y de una forma muy sencilla, ya con esto vamos a acabar la presentación, nos permite ver las coincidencias entre muestras, ¿vale? Si decimos que una muestra, la muestra la hemos analizado nosotros y la caracterizamos con todas esas cosas, esos puntitos que diríamos serían los indicadores de compromiso que habríamos configurado. Y la muestra B tiene todo ese conjunto de puntitos, hacemos un diagrama de Venn y hay una pequeña coincidencia o una gran coincidencia, según se quiera ver, de que esas muestras tienen elementos comunes, ¿vale? Si hacemos un cálculo matemático que nosotros consideremos que pueda ser fiable, ¿vale? Nos hacemos una función que permita analizar esto, pues podremos determinar el grado de igualdad que tienen estas funciones, ¿vale? Entonces, como os digo, hay modelos que permiten sacar este tipo de comparaciones y que te dan una estima del grado de similitud que tienen. Aquí tenemos una representación de lo mismo, ya pero con más muestras, los trozos que comparten, ¿vale? Se representa la similitud en porcentaje de 0 a 100. Normalmente la aplicación ya sabéis que lo va a poner de 0 a 1, ¿vale? Para dejarlo un poco menos claro al jefe. Y con el índice de Jacquard, que es el modelo que he utilizado para la presentación, se cumplen las 3 características de las funciones de similitud. Es decir, que tengan un valor normalizado,
comprender perfectamente cómo funciona, porque si te pregunta cómo funciona el modelo, poder explicarlo y comprobar empíricamente que funciona. Es decir, tú has tenido que coger antes y validar tu método, ¿vale? Esto al final te sacas un paper y lo coges y lo presentas y, bueno, pues dices, pues tu método propio, el de Jacquard va bastante bien, ¿vale? Aquí tenemos otro grafo, ¿vale? Que es la implementación de un ejemplo del método de índice de Jacquard, ¿vale? Si tenemos dos muestras que no tienen nada de similitud, sería el cuadrante superior izquierdo, ¿vale? Tenemos que no tienen nada que ver los indicadores de compromiso y podríamos decir que no están realizadas por la misma persona o que no son de la misma campaña o que ha cambiado el modus operandi. El segundo, pues evidentemente coinciden todos los indicadores de compromiso. Si tú no has establecido el hash como método, como indicador de compromiso, seguiría siendo la misma muestra. Es decir, hay más formas que el hash para determinar los indicadores de compromiso, pues de esa forma tendríamos un indicador de compromiso muy fiable de que está realizado por la misma persona si tienes la suerte de que pillas dos prácticamente iguales. Si tenemos uno como el de abajo a la izquierda, la esquina inferior izquierda, y solo tienen un indicador común, probablemente no esté hecho por la misma persona, ¿vale? Porque tiene muy poquito en común y evidentemente pues en un momento dado si alguien implementa una técnica de inyección de procesos en memoria, pues probablemente utilice la misma función, ¿vale? Pero eso no es indicativo de que sea la misma persona, sino simplemente de que está utilizando el mismo método. Y luego, pues como el sector abajo a la derecha, pues que tienes 4 coincidencias de un total de 10, un 40%, pues puede ser y puede que no, ¿no? Normalmente la recomendación del índice de Jacquard es que se coja cuando hay un 80% de similitud, ¿vale? Se puede representar con tablas, como veis solamente la parte inferior de la tabla sería la válida, la parte inferior de la diagonal o la parte superior, ¿vale? Que podríamos elaborarlas. Esto sería parecido a lo que hemos hablado de Mitre, de cómo presentar la amenaza. Y aquí, pues cuando la tenemos en vez de 2 o 3, pues cuando lo tenemos a lo bestia, ¿vale? Nuevamente, campañas separadas del mismo agente sobre la misma muestra, sobre muestras recibidas de APT1 y nos está demostrando sus distintas campañas pues de una forma muy fácil de observar para el ojo humano, ¿vale? Y bueno, con esto, como la parte final ya la he explicado con los periodos estos que se ha caído la presentación, pues simplemente os voy a poner los pantallazos, ¿vale? de lo que es MISP, ¿vale? MISP permite identificar con la amenaza a través de la gente, a través de los indicadores y de las campañas, ¿vale? Siguiendo este grafo, puedes coger y definir quién está haciendo las cosas, ¿vale? Puedes seguir el análisis de la campaña. Utiliza sticks y taxi como protocolos, ¿vale? Para definir e intercambiar información. Y esto es el panel último que han desarrollado para que veáis cómo de complejo llega a ser definir una cosa, porque uno piensa que es sencillo, pero rellenar todo esto lleva un rato, ¿vale? A veces te lleva más esto que el tiempo que perdura la campaña, pero como tienes un histórico de campañas, pues al final puedes hacer lo que acabamos de ver en 2 transparencias antes, es decir, coger y hacer un análisis de la similitud entre ellas. No es la única opción disponible. Cortex está teniendo ahora mismo mucho tirón también para caracterizar las amenazas, ¿vale? Va con código de colores, también todo muy visual, un panel gráfico. Y bueno, pues hasta aquí y tenemos un pequeño turno de preguntas. Espero que les haya gustado la presentación. Hola, buenos días. Con toda capacidad que teóricamente tiene el Estado para poder prevenir o disminuir este tipo de ataques, ¿por qué no se hace como algunas personas como White Hats, un vector de ruido para ataques? Son los routers domésticos. Y existen fallos conocidos que se podían mitigar directamente del Estado, como algunos White Hats han tenido ellos directamente creado un parche y independiente de la voluntad del usuario, del dueño de ese router, parchear ese router. En vez de esperar que alguien vaya, un Black Hat o como quieran llamar, tome cuenta de este router y va a usar para atacar y hacer ruido en la red, dificultando las demás labores, porque el Estado no se incumbe del papel de White Hat y algunas cosas muy simples y básicas y las ejecuta él mismo. Falta de presupuesto. Creo que contesta perfectamente, ¿no? Al final el recurso humano y el recurso económico es limitado. INCIBE, que organiza este evento,
supongo que en breve tendrán esa responsabilidad o casi responsabilidad, ¿vale? Pero serían los encargados, no, en España no serían los militares, sino sería INCIBE el responsable de dar seguridad al ciudadano. Una segunda pregunta, ¿puede ser? Sí. El atacante y el atacado son dos lados de la misma moneda. Por ejemplo, España ahora mismo vendiendo armas para Arabia para atacar el Yemen, está de alguna manera buscando que alguien vuelva contra sí mismo. ¿Cómo el Estado o el ejército baraja ese tipo de cuestión donde al mismo tiempo el atacante y el atacado? ¿Puede repetir la pregunta? No he entendido bien, es que lo oigo mal. Por ejemplo, España... Baja un poquitín más menos el micrófono, es que lo oigo con mucho ruido, dígame. España ahora mismo está vendiendo armas para Arabia para atacar el Yemen. Sí. El Yemen se sentirá atacado por contrapartida por España y puede venir y reatacar a España y nosotros le llamaremos como terrorista y ellos les llaman a España como terrorista. ¿Cómo el ejército baraja o trabaja esa doble moral? No me permiten responder a esa pregunta, ¿vale? Pero... Otra pregunta, por favor, que sea técnica. Sí, por favor. Está aquí en primera fila. Está. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Te iba a preguntar, ¿cómo veis hacia dónde tienden los criminales cuando se van cerrando, por ejemplo, con los dos últimos Ahora Market que se han cerrado en la Dark Web? ¿Qué otros métodos utilizan de comunicación entre ellos? No sé, les oigo fatal las preguntas, no sé si por ahí... Dígame y contesto en acto, diga. Con los markets que se han cerrado en la Dark Web, Sí. ¿a dónde veis que van los cibercriminales la tendencia? ¿Se comunican? ¿Qué otros métodos? Vale, me preguntan por las tendencias de los cibercriminales en la Dark Web. Lo que pasa es que ellos también cambian sus métodos. Normalmente la amenaza evoluciona, ¿vale? Y tienes que seguir tú la evolución de la amenaza, ¿vale? Con lo cual la información no es estática, es dinámica y ellos cambian sus parámetros. Con lo cual, si ellos llevan unas tendencias y ellos ven que tú les estás parando, ellos evolucionan sus tácticas y las cambian, ¿vale? Con lo cual, siempre es más fácil atacar que defender, porque el que ataca lleva la iniciativa y tú tienes que estar a la reactiva, por mucho que intentes tener información previa, ¿vale? Pero ellos dicen que está de moda Windows, pues atacamos Windows, que está de moda Android, pues vamos a por Android, que han implementado un parche para esto, pues vamos a por otra cosa, ¿vale? Entonces, ellos siempre realmente van por delante y trabajan pues con información, pues eso, de vulnerabilidades desconocidas, alguien que implementa exploits, ese tipo de cosas, pues es lo que tienes que estar pendiente. No son estáticos, un ataque estático a día de hoy tendría poco sentido porque enseguida están parcheados, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, ellos evolucionan y los que son más avispados pues no se dedican a poner cosas por ahí en la dark web. Cierto es que, como decía, la falta de talento que pueden tener incluso los estados hacen que puedan dejar rastros en la dark web y tú puedas estar cogiendo esas miguitas y formarte una idea de qué te puede venir, ¿vale? Pero normalmente cuando te quieres enterar, es como hemos explicado con el grafo, es que ya están dentro y lo que te toca es analizar y por eso tengo trabajo como forense lo que ha pasado, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por su atención. Un placer.